Hola, Dios les bendiga. El plan de restauración por medio del linaje de Abraham, a quien conocemos como el padre de la fe, se encuentra en el capítulo 12 del libro de Génesis y es el tema de nuestro estudio del día. Damos lectura entonces a los primeros 3 versículos de este capítulo que dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las bendiciones que Dios declara desde el principio de la creación, primero a Adán, antes de la caída, luego a Noé, después del diluvio, y ahora a Abraham, extendida a su simiente, trae consigo un significado de gracia divina que apunta a Jesús. El apóstol Pablo lo explica así en Gálatas 3, versículos 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios escogió a Abraham para ser heredero de la gran promesa perpetua, cuya importancia espiritual contiene bendiciones que son derramadas sobre todos los creyentes cuando entendemos que Dios es el Creador y su Hijo nuestro Salvador. De manera que el Espíritu Santo hace efectiva la fe en nosotros. La historia de Abraham se desarrolla en medio de una situación inusual. Dios hace el llamamiento a Abraham que incluye irse de su tierra, alejarse de sus parientes y de sus padres. ¿Y para ir a dónde? A un lugar indeterminado, porque Dios solamente le dice: vete a la tierra que te mostraré. Aquella situación pondría en serios aprietos a cualquiera que no tuviese fe. Pero este no es el caso de Abraham, quien, dispuesto a obedecer a Dios, fue hecho heredero de la promesa. Dios le asegura: te bendeciré, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ciertamente, cuanto más leemos en las Escrituras, las circunstancias que rodearon la vida de Abraham, quien tuvo su fe sometida a fuertes pruebas, vemos que mayormente se manifiesta la inmutable fe del patriarca. Cuando la Biblia dice que Abraham creyó, significa que tenía la certeza de que se cumplirían las promesas que Dios le había dado y que se basaba para ello en la autoridad de la palabra divina. Job, al igual que Abraham, vio a Dios con los ojos espirituales. No necesitó ver con los ojos físicos para creer en Dios cuando exclamó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La palabra fe, como se usa en las Escrituras, no es solo asentimiento verbal, no es solo percepción inteligente, ni se trata de razonamientos humanos. Es más que un ejercicio o un estado mental. Es aceptación y recepción del corazón en el espíritu. Es dependencia total de la verdad que se revela en las Escrituras, entendiendo que Dios nos habla en ella y dando gracias, porque por gracia se nos es otorgada la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, versículo 8. A continuación hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa.
decía Víctor Hugo, una fe, he aquí lo más necesario del hombre. Desgraciado el que no cree en nada. La fe la vemos en nuestros días como el principio motivacional para alcanzar y conquistar todo lo que nos propongamos. Por eso, en muchos ámbitos de la vida se nos dice, cree en ti mismo. Y es cierto, logramos subir colinas y conquistar logros, pero al final seguimos sintiéndonos insatisfechos, necesitamos algo más. La fe entonces la vemos como un ideal para cambiar el rumbo de las cosas. Y volvemos a escuchar, confía en las instituciones o sistemas. Y luchamos porque el entorno social sea más agradable, con estructuras de bienestar que nos hagan vivir más confortables. La fe. La fe la buscamos para encontrar la respuesta a nuestras dificultades. Y entonces se nos dice, busca el lado bueno de las cosas. Hay algo positivo en cada circunstancia. Cree que hay algo bueno en todo esto. Y caemos en ese positivismo carente de realidad. Al final, luchamos en el mundo de la creencia y seguimos sintiendo que algo nos falta. Porque si la fe es tan necesaria como dijese Víctor Hugo para el ser humano, podríamos también parafrasear a Chesterton para preguntarnos, ¿pero creer en cualquier cosa? ¿Creer en cualquier cosa vale? Porque en esta necesidad de la fe parece que el ser humano cree que en todo lo que podamos imaginar. Buscamos respuestas en la imaginación más increíble y hay conceptos e ideologías por ahí que el ser humano cree que es de lo más absurdo, pero hay que los cree. Las apariencias de validez que hay detrás de las cosas nos confrontan con la realidad. Las apariencias nos engañan. Por muy majo que parezca una idea, por muy bueno que pueda ser un concepto y un razonamiento, y de esto sabemos mucho por experiencia. ¿Cuántas cosas hemos creído en el mundo de la publicidad y nos han defraudado? ¿Cuántas de esas decepciones por haber depositado nuestra fe en lo humano? Nos parecen buenos argumentos, buenos productos, buenas respuestas, pero la realidad tras la apariencia nos confronta con la vanidad de todas las cosas. El sabio Salomón ya nos lo advierte en Proverbios, y dice allí Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos, hay muchas opciones para mejorar nuestra historia, pero su final nos revela que no es el camino correcto. Detrás de la apariencia aparece la realidad de las cosas. El refrán nos dice que todos los caminos llevan a Roma, y puede ser que a Roma nos lleven todos los caminos, pero no todos los caminos reportan la respuesta para la necesidad del alma. No todos los caminos traen restauración para la vida humana dañada por los efectos del pecado. Como consecuencia de la caída en Génesis 3, la muerte, la vergüenza, las pasiones descontroladas, la confusión toman el control de la historia humana. Y la humanidad quiere huir de estas consecuencias de su miseria. Queremos soluciones, necesitamos una restauración. Y pensamos y presentamos y transitamos todo tipo de caminos. Caminos de esfuerzos propios. Pero al final, como dijera el profeta Isaías, en Isaías 53:6, cada cual se apartó por su camino. Porque no queremos que nadie nos diga a dónde ir. No queremos ser dirigidos. Y cada uno seguimos nuestra propia verdad, nuestro propio credo. Todos caminos al margen de Dios. Y esto podemos verlo en la proliferación de todo tipo de ideas, conceptos religiosos, prácticas espiritistas, caminos para revertir nuestra necesidad. Caminos ya sean espirituales, morales, psicológicos, motivacionales, ideológicos, filosóficos, y pongamos todo tipo de caminos que queremos transitar para merecer encontrar la solución a nuestros problemas. Pero la Biblia nos confronta con una tragedia. No todos los caminos llevan a la vida. No todos los caminos traen restauración para el alma caída en el pecado. No todos los caminos nos conducen al bien. No todos los caminos nos reportan libertad. Trágico. Esos caminos que prometen lo que necesitamos, al final están robando la poca dignidad que ya nos quedaba. No nos restauran, sino que nos alejan más y más de la solución. Son los caminos de la serpiente, los caminos del diablo. Porque la Biblia nos enseña que hay un solo camino que nos restaura de las consecuencias del pecado.
La promesa que meditábamos hace una semana en Génesis 3:15 es que la simiente de la mujer, no las simientes, sino una única simiente de la mujer será la provisión de Dios para dar la respuesta. Una provisión suficiente, una provisión completa, una provisión perfecta que da la respuesta a todas las necesidades del ser humano. Así encontramos leyendo la Biblia y topamos con Juan 14:6, donde el Señor Jesucristo dice: yo soy esa simiente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y los apóstoles insisten en esta misma verdad. Dice el apóstol Pedro, Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, hablando de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Añade el apóstol Pablo, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjate, la simiente de la mujer se hace real en Cristo y esta es la respuesta que necesitamos. Este es el único camino. Y este camino se recorre no sobre la base de lo que nosotros hacemos, sino la base de en quien confiamos. Es la fe depositada en Dios mismo, el primer paso imprescindible para la restauración de la humanidad caída. La fe depositada en Dios y su provisión perfecta por el pecado. Ya desde el principio de la historia, esta es la realidad que Dios demanda. Y pronto nos encontramos con este modelo, el padre de la fe, Abraham. De él se nos dice constantemente: creyó Abraham a Dios. Fíjate, y su fe le fue contada por justicia. No una fe cualquiera, sino la fe depositada en la persona de Dios. Creyó a Dios. No es la fe simplemente, sino la fe centrada en el mensaje de Dios. Y nos enseña desde Génesis capítulo 12 cómo manifestó su fe. Porque desde luego la Biblia no nos presenta a un Abraham como un hombre perfecto, sino como el creyente Abraham. Claro que vamos a encontrar muchas cosas por las que denunciar su conducta. No era perfecto, había pecado. Pero Abraham creyó a Dios. Abraham creyó en Dios. ¿Cómo vemos la fe de Abraham? Ya se nos leía un pasaje de Génesis, pero también podemos leer en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 17, un amplio espectro de textos que nos hablan del padre de la fe. Un espacio para hablarnos de la fe práctica de Abraham. Y nos dice varias cosas de él. Nos dice en primer lugar, Hebreos capítulo 11, versículo 8, que salió, obedeció, sin saber a dónde tenía que ir. Fe. No veía el destino, no tenía un plan de carreteras, pero obedeció a Dios. Sabía que lo que Dios pedía para él era lo mejor. Salió de su patria de idolatría, dejó atrás una conducta de vivir de espaldas a Dios y empezó un camino para acercarse a Dios. Aquel que estaba lejos, allí en Ur de los Caldeos, creyó la voz de Dios de que le daría una herencia, una tierra, y empezó a avanzar acercándose al plan de Dios. Caminó, salió, se levantó, se puso en marcha. Nos dice en segundo lugar que en este camino, Hebreos 11:9, habitó como extranjero, habitó en contra de las modas de su tiempo, no se amoldó a su entorno, no se amoldó a la estabilidad que muchos le decían, a la prosperidad que muchos querían, a las riquezas que muchos anhelaban. Él habitó como extranjero, porque sabía que su ciudadanía no estaba en aquella tierra, su ciudadanía estaba en la promesa de Dios para su vida. Abraham caminó como un hombre contracorriente de su tiempo, no se amoldó. Nos dice en tercer lugar, Hebreos 11:10 y Romanos también capítulo 4, versículo 18, que vivió en esperanza. Vivió en contra de la razón de su tiempo. Vivió en esperanza y contra esperanza. Contra todo lo que el ser humano espera, Abraham esperaba otras cosas mucho mayores. ¿Qué esperaba el ser humano de su tiempo? Pues esperaba comodidad, esperaba riqueza, esperaba días largos, esperaba salud, esperaba bienestar, esperaban cosas en esta tierra. Sin embargo, Abraham buscaba una patria que no tenía delante de sus ojos, una herencia celestial. Y en este camino, nos dice Hebreos 11:12, que Abraham no perdió nada. Algunos dicen que cuando sigues el camino de la fe, el camino que Dios marca, vas a perder grandes cosas.
Sin embargo, Abraham en su camino no perdió nada. No perdió, sino que ganó. Alcanzó la bendición en su vida. Hebreos capítulo 11, versículo 12. Alcanzó comodidad, bienestar, bendiciones que nadie podía imaginar. Aquel que vivió en el camino más estrecho, más angosto, fue el que rescató a Lot, que eligió el camino fácil. Hebreos capítulo 11, 13. Nos dice que no vio la herencia, pero saludó esta herencia, porque su esperanza estaba puesta en un Dios que no miente. E incluso en este camino, Abraham tuvo que poner a prueba su fe. Porque, ¿sabes? El camino no es fácil. El camino de la fe no es fácil. Y a veces hay circunstancias que nos ponen, como a veces decimos, entre la espada y la pared. Circunstancias que pueden llevarnos a pensar que lo que Dios demanda es absurdo. Lo encontramos en Hebreos 11:7, cuando nos trae delante de nosotros, 11:17, perdón, cuando trae delante de nosotros esa escena en que Dios pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y que lo entregue sobre el altar, que lo sacrifique allí. Tremendo. ¿Estaba contradiciéndose Dios? ¿Era absurdo? Sin embargo, en fe, Abraham sabía que Dios tenía un plan dentro de todas las cosas. Y sabía que Dios podía devolver y cumplir su promesa. Le había dado un hijo cuando ya tenía sobre 100 años. Increíble, y su mujer era estéril. Le había dado un hijo que respondía a la promesa que le había dado en el pasado. Y Dios no miente. Y Abraham confiaba ciegamente en Dios. Y allí se acercó hacia el monte Moriah dispuesto a cumplir con todo lo que Dios pedía. Entregaba a su propio hijo. Se desprendía de lo más valioso en su vida. Renunciaba a la herencia y la promesa que Dios le había dado. Se acercó, creyó a Dios. Y Dios proveyó. Y de una forma simbólica Dios devolvió a su hijo y proveyó un sustituto para el sacrificio. Abraham nos enseña un principio real de la fe. La fe no es solo la confesión de un credo que aceptar intelectualmente, sino que la fe es el combustible que cambia y transforma la vida. Son velas abiertas al soplo de Dios para que Dios nos lleve hacia el destino que Él quiere, no para ir a donde nosotros queremos, sino a donde Dios quiere. Y aunque no veamos el destino, es la confianza de decir, el viento de Dios me lleva al buen puerto. Dios llama, Dios envía su viento para encaminarnos, no nos deja solos. Pero nosotros debemos izar las velas de la obediencia y permitir que Él nos guíe, obedeciendo a su voz, siguiendo su camino, siguiendo el único camino que lleva a la restauración. ¿Cómo podemos vivir esa fe en el presente? Quizás esta es la cuestión. Pues al igual que Abraham, necesitamos en primer lugar levantarnos. Levantarnos para salir de nuestro pasado. Dejar de lamentarnos y quejarnos por las dificultades que hay, por lo que tenemos que soltar, por lo valioso que vemos en esta vida. Y empezar, como dice el propio Señor Jesucristo en Mateo 6:33, a dar la prioridad a Dios, por la obediencia a Él, antes que a los deseos y gustos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que en apariencia anheláis os serán añadidas. Pero hay que levantarse. Hay que soltar esas cosas que a veces nos tienen atados para dar la prioridad a Dios. Es necesario también un compromiso de no querer ser uno más en medio de la marabunta de esta vida, de ir contracorriente, marcar la diferencia recordando el poder de Dios que provee todo lo que necesitamos. Dios no abandona a los suyos. Y Abraham reconocía que Dios podía levantar descendencia incluso después de muerto su hijo. ¿Sabes? Dios es soberano. Y es esa confianza en el Dios que provee lo que necesitamos cuando lo necesitamos en su tiempo. No nos hace descansar y no buscar otras soluciones. Y podemos decir como el apóstol, mi Dios pues suplirá, proveerá lo que necesita, cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, podemos vivir la fe perseverando en el camino de la fe. Porque va a haber necesidades y adversidades que van a arreciar. Adversidades que a veces nos invitan a tirar la toalla. Pero es el que persevera hasta el fin, el que alcanza la herencia de la salvación. No es el que comienza, sino el que recorre todo el camino. Perseverancia, constancia, aun cuando no vea, aun cuando no sienta, sé
que este es el camino. Y como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Esta es la fe, una certidumbre, una convicción, una esperanza plena. Y esta es la que tenía Abraham. Y por ello, para seguir este camino de la fe, es imprescindible que, reconociendo nuestra pequeñez y nuestra incapacidad, empecemos a actuar. Empecemos a actuar luchando contra la pasividad, luchando contra el conformismo que nos hace mantenernos en nuestro Ur particular. ¿Sabes? Abraham escuchó la voz de Dios y no se quedó pasivo en Ur, sino que se levantó y siguió sin saber a dónde iba. Y tenemos que luchar contra esa pasividad. Como dice el apóstol Santiago, la fe que no se mueve, la fe sin obras es muerta. La fe se revela por los frutos que produce. Por eso, si escuchas la voz de Dios y quieres caminar hacia una restauración, primer paso, reconoce su voz y empieza a obedecerle. Si no das este paso, no vas a salir. Lucha contra la pasividad. Deja de quejarte. Deja de lamentar. Deja de ver las ataduras y limitaciones que te frenan. Suéltalas y obedece a Dios. Obedece a Cristo. Eso es creer. Y para que esa fe sea constante necesitamos ejercitarla. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, ejercitémonos para la piedad. Involucrémonos en aquello que alimenta una visión de Dios. ¿Cómo ejercitamos la fe? Pues leyendo la palabra de Dios, teniendo comunión con Dios por medio de la oración, buscando la comunión del pueblo de Dios, buscando ser exhortados, estimulados, confrontados en muchas áreas de nuestra vida, buscando que Dios constantemente esté hablándonos en la vida privada, pero también en la vida comunitaria, no escondernos, ejercitarnos para la piedad, involucrarnos en el servicio. ¿Sabes? Abraham sirvió a Dios, Abraham creyó a Dios, Abraham caminó con Dios, Abraham no se quedó acomodado, sino que ejercitó su fe en medio de muchas circunstancias. En algunas salió victorioso, en otras metió la pata, pero se ejercitó para la piedad y fue conocido como el padre de la fe. Y en tercer lugar, es imprescindible que descansemos en los planes de Dios. Él es el soberano, no nosotros. Y lo que Dios permite es bueno para cada una de nuestras vidas. Lo que viene de Dios es bueno. Si llueve, es porque Dios quiere y lo necesitamos. Y si hace calor, es porque Dios quiere y lo necesitamos. Si estás sano, es porque Dios quiere y lo necesitas. Y si estás enfermo, hay un plan de Dios también en todo esto. Si estás en abundancia, gloria a Dios por ello. Y si tienes necesidad, Dios tiene un plan y está trabajando en tu vida. Y Dios está obrando. Y si aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Muchas veces nos engañan y nos creemos ese engaño de que es en la abundancia que está la verdadera fe. No, para nada. ¿Piensas un hombre como Job? Perfecto en todos sus caminos. Y él no era consciente del porqué de su sufrimiento y por muchas excusas y razones que buscó no lo encontró. Porque ocurrían cosas que él no era consciente de ellas. Pero cuando Dios provee, todo lo que de Dios viene es lo que nos lleva a ese camino de restauración. Abraham creyó a Dios y fue declarado justo, no por sus obras, sino por su fe. ¿Y tú? ¿En quién confías para alcanzar la vida, para ser restaurado? La restauración no la encontramos por lo que hacemos, pues nada hay bueno en nosotros, sino por en quién confiamos. Dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Insiste, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, declarados justos no por los méritos, sino por la fe. ¿En quién crees? ¿En tus ideas o en la simiente provista por Dios? ¿Qué camino sigues? ¿El que tú crees correcto o el que Dios presenta como el único camino? Al final, tu restauración depende de si haces las cosas a tu modo o al modo de Dios. Creer en Cristo es el modo de Dios para la restauración. Creer en cualquier otra cosa es un camino que solamente lleva a la ruina. ¿En quién crees? Que Dios nos ayude a aprender el ejemplo de Abraham y poner los ojos en Él, porque solamente en Él hay un camino de restauración. Que Dios te bendiga. Aleluya, mi vida
En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión. Me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí al tú morir en mi lugar. Tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Qué difícil es depositar la fe en tantos momentos. Pero si tuvieres fe como un grano de mostaza, dice la Escritura, qué poco pide. La fe que mueve montañas, la fe que cambia la historia, la fe que alcanza lo imposible. Y no por lo que somos, sino porque la fe mueve el poder de Dios.
Y cuando descansamos en el poder de Dios, nuestras limitaciones desaparecen y nuestras cadenas se quiebran. Por eso hoy es un buen tiempo para acercarnos a Dios y decirle a Dios que Él aumente nuestra fe, avive nuestra fe, nos ayude a creer, porque la fe viene de Dios. Viene por oír la palabra de Dios. Viene por recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. Y por eso, en este día te invito a que abras tu corazón y que escuches a Cristo. Él es el único camino, el único mediador, la única respuesta para que tu vida alcance libertad y sea restaurada. Vamos a pedir a Dios su ayuda. Señor, es cierto que vivimos en un mundo donde buscamos ciencia, razones, argumentos, pero tú nos llamas a algo mucho más sencillo y complicado a la vez: depositar nuestra confianza en ti. Por eso, Padre Celestial, en una petición que va contra todos los paradigmas de este mundo, Señor, ayúdanos a creer, aumenta nuestra fe, enséñanos a depositar nuestra confianza en ti, sabiendo que solamente en la medida que confiamos en ti, descansamos en ti, dejamos nuestras cargas en ti, tendremos paz, tendremos consuelo, tendremos sosiego en esta vida y tenemos una herencia en los cielos. Señor, solamente en ti hay restauración. Fuera de Cristo no hay ninguna esperanza. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos a descansar en Él, no en filosofías, no en nuestra visión, no en nuestros caminos. Quita de nosotros todas esas excusas que nos hemos inventado, que el diablo ha sembrado y que nos hemos creído. Y ayúdanos a creer que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú eres el camino. Solamente tú eres la verdad. Solamente tú eres la vida. Señor, enséñanos, aún en medio de dificultades, de problemas y de temores, a creer en ti. Y ayuda a nuestra incredulidad. Pedimos tu ayuda y pedimos tu dirección. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo y sobre todas las cosas. Cree en Cristo. Él es todo lo que necesitas.